Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia de este primer trimestre del 2026. Pues bien, la portada, a la vista de los acontecimientos en Irán, pues no podía ser de otra forma, ¿no? El estrecho de Hormuz y todo lo que estamos viviendo, ¿no? De la guerra de Irán. Venga, empezamos. En el índice vamos a hablar en primer lugar de la rentabilidad agregada de clientes Visan. Luego, como siempre, hablaremos de la vista de pájaro, los principales hitos y cosas que creemos interesantes que han ocurrido en este trimestre. El tema estrella es Hormuz y la estanflación y hablaremos de las implicaciones de este bloqueo del estrecho y después hablaremos brevemente del protocolo pólvora y de Visa en largo plazo. La rentabilidad agregada de clientes Visan en este primer trimestre del 2026 ha sido positiva, con un más 0,53%. Miremos cómo el asset allocation y la estructura de las inversiones de las familias a finales del año pasado. Acabamos con inversiones en un 82% en largo plazo. En acciones y pólvora teníamos un 12% y un blindaje un 6%. A principios de año, al haber tenido un 2025 con un buen resultado, pensamos que era prudente incrementar el tamaño de la pólvora por si ocurría algún evento complicado en el mercado, ¿no? Y esto lo hicimos también por un tema cíclico, es decir, los mercados no suben en línea recta y de vez en cuando, después de una buena subida, suele haber alguna cierta corrección. Y eso lo hicimos pues por un tema de un criterio de prudencia, ¿no? De este modo acabamos el trimestre en una situación en la que teníamos más pólvora de lo habitual y además pasando, que lo hablaremos luego, todo el tema del protocolo pólvora, y además sumergidos en una situación de crisis durante todo el mes de marzo, ¿no? Que hubo una corrección en muchísimos aspectos, desde renta fija hasta la situación energética, precios disparados en petróleo, energía y las acciones a nivel internacional, pues cayendo algunas de ellas de forma muy, muy severa. Muy bien, ¿cuál es la rentabilidad agregada de clientes Visan? Si vemos aquí la evolución, vemos que en este primer trimestre del 2026 pues ha sido un mes difícil, un trimestre difícil y complicado. Entonces, el Eurostoxx acaba con un negativo de menos 3,8, el IBEX con el 1 menos 5. Los índices americanos, el Nasdaq, pues con rentabilidades de caídas superiores al 5%, el SP pues en torno al 3%. Lo único, la renta fija igual, la renta fija ha sufrido en todo este proceso. Lo único interesante aquí es ver cómo la vivienda española sigue creciendo. Le da igual que haya una guerra, que haya lo que tú quieras, sigue subiendo y parece imparable. Nosotros ya comentamos el año pasado que estas subidas tan abruptas de este 16% en solo el año 2025 ya nos ponen en guardia. No significa que digamos, no podemos invertir en inmobiliario, no, pero cierta moderación es necesaria. Una cosa es que tú quieras adquirir tu vivienda en la que vas a vivir, cosa muy distinta, en cuyo caso tampoco vemos aquí un factor exclusivamente de inversión y que, hombre, siempre es importante comprar bien, pero la modalidad de compra no es la misma. Es decir, cuando tú estás comprando para vivir tú, estás dispuesto a, en cierto modo, a pagar algún sobreprecio para tener aquella casa que realmente te satisfaga. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estás dispuesto a pagar a un precio mayor, pues tampoco te importa si de repente viene una crisis y esta vivienda pues te baja un 5 o un 10%, puesto que vas a seguir viviendo allá. El problema radica cuando vas a invertir no con esta visión, sino pues para sacar un rendimiento, en cuyo caso pues los precios de ahora pues parecen caros. Ahora bien, ¿pueden seguir creciendo? Yo creo que sí, y ahora lo veremos a lo largo de esta presentación. Es decir, la estructura macro es muy complicada y sorprende en muchos aspectos y nosotros hemos de respetar qué es lo que nos está explicando el mercado, qué es lo que nos dice y hacia dónde puede que nos lleve. En fin, ha sido un primer trimestre complicado y en Visan hemos conseguido acabar en positivo, lo mismo que la vivienda en España. En el resto de índices a nivel internacional y nacional, todos en negativo y lo mismo que la renta fija. ¿Qué
según JP Morgan, deberíamos haber ganado, ¿no? Según ellos, cuando hacemos esta gráfica que a mí me gusta, deberíamos tener una rentabilidad de un 1% positiva. Básicamente, por inmobiliario, que son los REITs, que ya lo hemos comentado, porque tiene una proporción, una exposición. Nosotros es verdad que no tenemos esta parte dentro, la parte de inmobiliario. Nosotros recomendamos a las familias que lo tengáis con compras directas, ¿no? Tu vivienda, pues puedes tener otras segundas residencias o casas para alquilar o locales o parkings o lo que sea, ¿no? O almacenes. Pero lo que realmente ha sido importante ha sido todo el tema de commodities. Especialmente cuando vemos el índice de commodities, de materias primas, se refiere sobre todo al petróleo, que es el que pondera más de largo. Cuando estuvimos viendo la transparencia, bueno, esto lo vimos en la última conferencia, vimos cómo el oro había subido de forma importante, ¿no? Después, posteriormente lo hizo con cierto retraso las empresas de cobre, pero las empresas de energía, que es la última parte de commodity, estaban como adormecidas, ¿no? Pero bueno, esto ya se ha acabado. Aquí añado yo este pequeño movimiento, este pequeño quiebro, y vemos aquí como efectivamente las empresas de energía han tomado esta gran subida, ¿no? Veremos cuánto tiempo dura, evidentemente está muy relacionado con el bloqueo de Hormuz, pero lo iremos viendo. Nosotros en noviembre del 2025 redujimos de forma importante todo el tema de tecnología americana y nos doblamos las posiciones que teníamos en Value y empezamos el año muy cargados con todo el tema de energía. Esto es el principal motivo que nos ha permitido, pues mientras que todos los índices están en negativo, nosotros hemos acabado bueno, pues bien, relativamente planos sin pérdidas. También quiero hacer una reflexión en torno a la energía, ¿no? A veces se compara esta situación con la de 1973, con todos los embargos y los problemas que hubo entonces, que fue verdaderamente difícil y salvaje. Comentar que el petróleo entonces subió un 300%, o sea, cuadruplicó, mientras que ahora en el pico ha doblado. Y a ver, doblar es muy duro, pero en aquel momento se cuadruplicó. Esto provocó una crisis importante en Estados Unidos y acabó cediendo el índice S&P casi un 50%, 40 y pico por ciento de forma muy violenta en el año 74, justo el año siguiente, ¿no? Veremos lo que pasará aquí. Además, yo creo que la situación es muy distinta. En primer lugar, por la subida no ha sido tan fuerte y en segundo, porque hoy en día, gracias a la tecnología además, tenemos otras fuentes muy potentes para tener energía alternativa. No solamente tenemos el carbón, que en aquel momento también estaba, pero no es tan fácil crear una fábrica de carbón, pero sí que tenemos la incremento impresionante del solar. En este gráfico que vemos aquí al lado, vemos las nuevas para la producción de energía eléctrica a nivel mundial. Ya esto es interesante porque esto incorpora a China. Me importa a mí mucho lo que hace China, porque a pesar de que a nivel de inversiones financieras apenas suponen el 1 o el 2% de lo que es el MSCI World, su PIB es el segundo mayor PIB del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Y ellos realmente son un país, la fábrica del mundo, con lo cual el consumo de energía, de electricidad que tienen los chinos realmente te está indicando si la producción está subiendo o no. Pues bien, incluyendo China, vemos cómo el incremento que se sucede año tras año para la creación de potencia eléctrica, ¿cuál es la fuente de este crecimiento? Por ejemplo, en el lustro del 2005 al 2009, la mayor parte de crecimiento en teravatios hora vino por fósil. Significa pues carbón y petróleo. Y esto, en el siguiente lustro, en el 2010 al 14, pues fijaros cómo la parte de solar fue tomando cada vez más relevancia. El desarrollo de la parte bueno, pues wind, ¿no? Todo el tema de la energía eólica, tenía hasta cierto punto más desarrollo y era como más madura la tecnología. Fijaros cómo fue tomando la delantera de forma brutal todo el tema solar, hasta llegar a un punto en que este último año toda la energía que se ha incrementado para la producción de energía eléctrica es casi todo solar y ya no hay mayor inversión en crecimiento vía petróleo o vía carbón. Esto es muy importante. Fijaros a qué nivel se ha llegado. Y esto fue el año pasado.
De hecho, se redujo un poco. Aquí lo estamos viendo, ¿no? La energía hidro, pues bueno, de hecho yo la considero quizá la energía verde de las más antiguas, ¿no? Que se han ido utilizando y hace más siglos, ¿no? Que se utiliza, y para la producción de energía eléctrica prácticamente desde un principio, desde hace 100 años, más de 100 años. Muy interesante, pero claro, los nuevos proyectos hidro pues cada vez son menores, ya se conocen los ríos, etcétera, ya está todo bastante explotado, ¿no? Nada que ver, ¿no? Pues con la energía solar. Pero es que además el coste por placa ha caído en picado, y ahora mismo la parte solar, digamos que es la más barata en principio. Incluso siempre ha tenido mucha fama la nuclear por ser siempre literalmente la más barata. Ahora ya es más barata la solar. Problema de la solar, lo de siempre, pues que solo hay sol durante el día, y además pues que necesitas almacenar esa energía con baterías, y el problema fundamental está en las baterías, que este es el otro caballo de batalla que se está solucionando. Pero bueno, volvamos a lo de Hormuz. La situación que produjo una caída de las acciones de casi un 50% del S&P un año después del embargo de 1973, era una situación completamente distinta que la que tenemos ahora. ¿Que va a tener un impacto? Sí, pero ya veremos a qué nivel. Seguimos. Aquí vemos qué tal ha ido la evolución a lo largo del año de las grandes tecnológicas americanas, ¿no? Y vemos cómo están todas en negativo. El índice americano ha caído, ¿vale? Y las grandes tecnológicas, que tienen un peso muy, muy importante, han sufrido también importantes pérdidas, ¿no? Especialmente Microsoft y Tesla. Vemos, sin embargo, que si el índice del S&P 500, en lugar de tener una distribución ponderada según el capital, la capitalización de las empresas, fuera pues todos a partes iguales, el mercado hubiera acabado algo en positivo. Eso significa que hay unas pocas y muy grandes que pierden dinero, y muchas y pequeñas que lo están relativamente ganando. Y aquí viene un tema importante, que es todo el tema del CAPEX, que significa básicamente todas las inversiones que están produciéndose en estos momentos por las grandes tecnológicas. En primer lugar, vemos aquí cuánta facturación generan por cada dólar que estás invirtiendo, y vemos cómo tiene un tema decreciente, ¿no? Por cada dólar invertido, por ejemplo, en Meta, cada vez le sacan menos rendimiento. Esto es así, además, en el momento en que se han metido en la guerra o carrera, llamémosle como queramos, de inteligencia artificial, vemos como los rendimientos han sido cada vez más decrecientes, ¿eh? Y que había más o menos estabilidad, pero desde esta situación empieza a caer. Y aquí también vemos las previsiones a futuro, ¿eh? Las previsiones en función de lo que vayan generando. O sea, que aquí hay una parte futurible. Otra cosa es Apple. Apple es la única que, si os fijáis, bueno, yo por ejemplo, que en Vicent todo trabajamos con Mac y Apple, ¿no? Y siempre ha sido sorprendente, ¿no? ¿Por qué no están generando su inteligencia artificial? Porque tenemos el Siri, pero el Siri es más bien... Bueno, no estamos hablando de un Claude, o no estamos hablando de un GPT, ¿no? Y es curioso, pero es que es una estrategia empresarial que han seguido, decir, oye, no vamos a entrar en esta guerra, que se pelee el resto. Nosotros somos una gran empresa, pero de software y hardware, pero conocemos muy bien lo que es el hardware, es difícil, complicado, etcétera. Y las otras son empresas solamente de software. Cuando se encuentran con las limitaciones reales que implica la inteligencia artificial, básicamente por la creación de data centers y el coste energético enorme que tiene, y no solamente energético, sino en metales, en muchas otras cosas, o sea, se encuentran con el tope del mundo real, pues, y ellos lo conocen muy bien porque fabrican móviles, ordenadores, etcétera, pues es una decisión estratégica. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de las empresas que menos han caído, Apple pues ha sido una de las que menos, ¿vale? Entre otros factores, ¿eh? Y vemos cómo a raíz de esta situación las empresas del Nasdaq les ha ido mal, lo hemos visto ahora, les ha ido mal, y las valoraciones del ratio PE forward, es decir, en previsión de lo que van a seguir ganando, porque estas grandes corporaciones y las empresas del Nasdaq siguen creciendo en beneficio, a pesar de la guerra, ¿eh? Y de esta situación, siguen creciendo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que las valoraciones han caído a plomo, hasta esta situación, hasta el punto de que empiezan a aparecerse no solamente las que hubo el año pasado en abril, que fue el momento de crisis con todo el tema de los aranceles, sino que nos podemos retroceder a todas las caídas que tuvieron
en el año 2022, a nivel de valoraciones, ¿no? En aquel momento pensemos que veníamos de post-pandemia, con un 2021 completamente efervescente y que estas tecnológicas sucumbieron con una caída del Nasdaq de más del 35%. Pues bien, estamos en niveles de valoraciones similares. De ahí que pues nosotros tengamos nos interese y lo vemos muy interesante. De hecho, cuando cayó en los aranceles estas valoraciones tan buenas, nosotros el protocolo pólvora lo invertimos mayoritariamente en tecnología, que ha demostrado ir bastante bien. Muy bien, y después de las correcciones, este es un gráfico que te dice, oye, después de las correcciones que acabamos de tener, ¿cómo estamos? Entonces, ha habido un momento de pánico a finales de marzo, perdón, un momento de pánico, ¿no? Y aquí vemos distintas valoraciones en función de las ganancias que se esperan. Y aquí en blanco vemos las cotizaciones, el mercado real, ¿no? Y vemos que, bueno, pues cuando empiezan a subir las cotizaciones, pero los datos fundamentales no suben tanto, es que el mercado se está sobrecalentando, ¿no? Pero llega un momento que después del momento de pánico, finales de abril, fijaros que las cotizaciones estaban por debajo de la línea gris, que la línea gris en ningún momento llegó a la zona del pánico máximo en abril del año pasado, ¿vale? Y nos tenemos que remontar en las situaciones de máximo pánico que hubo en 2022. Y dices, bueno, verdaderamente las valoraciones que hay ahora son muy interesantes. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo es que esto sube tanto? Y la respuesta es que el mercado, las empresas siguen ganando mucho dinero. Y siguen. Y hay varios factores para esto, pero parece que la economía sigue siendo resiliente. Muy bien. Este gráfico lo vimos en la presentación pasada y que es el de los ciclos, ¿no?, que hay normalmente en las acciones. Vemos como el mercado mundial viene un poco determinado por la elección de los presidentes en Estados Unidos. Y esto tiene un impacto enorme, es un tema cíclico. No es determinista, no es seguro que va a pasar, no, pero tiene un impacto serio realmente. Aquí vemos en negro cuál es el patrón habitual y en rojo qué tal nos está yendo en este ciclo. Aquí vemos pues las caídas de Trump que hubo el año pasado, ¿vale? Y ahora estamos en este año, que es un año el peor, digamos, que hay de cada 4 años presidenciales, ¿no? Normalmente viene una caída severa o bastante fuerte hacia octubre, septiembre-octubre. ¿Cuál es mi interpretación? Dado que esta caída ha sucedido al principio del año, cuando normalmente se espera más adelante, yo tengo una duda seria, y es que probablemente esta caída haya invalidado una futura caída. Es decir, o ahora mismo empezamos a caer de forma importante a partir de julio, agosto, y formamos otro mínimo en octubre, noviembre, que podría ser perfectamente, o directamente hemos anticipado el mínimo debido a un acontecimiento externo, un shock externo producido por la situación de Irán, y que pues esto básicamente es el mínimo y que empiece este nuevo leg up, esta nueva subida importante, empiece ya, ¿vale? Que se haya adelantado. Puede ser, lo veríamos. En todo caso, tengo mis dudas. Realmente me produce dudas razonables. Porque además, fijémonos, en el año de midterm, que es el peor año históricamente, hablando a nivel de ciclos de presidenciales en Estados Unidos, aquí te dice, oye, cada 4 años hay una elección de un presidente. Y dice, oye, mira, ¿cuánto cayó la bolsa en máximos, ¿no? Y vemos algunas caídas importantes durante este tiempo. Normalmente suelen caer un 15%. Y Max Drawdown, que lo que vemos aquí es la caída máxima desde el máximo que se produjo en el año, ¿no? En la situación actual, el Max Drawdown que ha habido se ha producido de momento, en lo que va de año, en cerca del 10% en el S&P 500. Es un 10%, que es un pelín menos que el promedio. Tenemos que tener en consideración que ha habido muchos años, unos cuantos años, que ha sido así también. O sea, no estamos para nada lejos de una serie histórica o algo que haya ocurrido en el pasado, cosa que es bueno. Pero aquí, ¿qué te dice? Que después de pasar, digamos, el sarampión o el mal mínimo de este año electoral, bueno, el año del midterm se le llama, ¿qué pasa un año más tarde? ¿Vale? Entonces, normalmente aquí te dice las rentabilidades un año más tarde desde el mínimo que se forma, pues suelen ser un promedio del 36%. ¿Vale? Esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque dice que probablemente se inicie
una subida importante. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Las subidas más fuertes que vienen dentro del ciclo electoral es una vez pasada las elecciones midterm americanas, normalmente pasan cosas ahí, y luego el presidente que suele estar en el poder intenta hacer lo posible para que los mercados suban para poder ser reelegido. O él o su partido, porque en el caso de Trump no puede ser reelegido una tercera vez, pero claro, sí que le interesa que los republicanos mantengan el poder, ¿no? Y hará lo posible para que los mercados vuelvan al alza. Muy bien, y aquí pues un par de reflexiones en torno a las caídas de las valoraciones del SP500 y que vemos como, aquí vemos las caídas en precio, no en fundamentales, no en precio, y vemos como caídas que en este año hemos tenido del 18%, que ha habido en esta última crisis son importantes. ¿Y por qué uno dice, oye, cómo ha caído el 18% en este ratio? Porque el SP solo ha caído un 10%. Y dices, sí, porque es que ha seguido creciendo las rentabilidades, los beneficios de las empresas. Con lo cual, te cae el mercado, pero es que encima las empresas siguen ganando más dinero, pues evidentemente la valoración es que realmente ha bajado de forma importante. Normalmente cuando hay una corrección importante en valoraciones, en precios múltiplos de precio, pues bueno, pues suelen haber buenas o relativamente buenas rentabilidades a posteriori. Y aquí vemos el Nasdaq, ¿no? Muy importante, ¿qué pasa cuando después de 13 días seguidos de incrementos, aquí lo estamos viendo, esto se da muy pocas veces. Pensemos que con las caídas a finales de marzo, el mercado entró en un momento de pánico, pánico literal. Y bueno, pues ha habido más pánico que de costumbre, porque la guerra de Irán ha aparecido en los medios masivos, ¿vale? Y esto siempre es un problema, porque la mayor parte de gente es consciente de algo, o la narrativa, ¿no? Es consciente y lo ves en las televisiones, en radio, en prensa, y te pones nervioso, normal, ¿vale? Pero magnifica realmente la situación y entonces produce pues unas valoraciones que han bajado de forma muy, muy sustancial, como lo que hemos visto, cuando el mercado sigue creciendo a nivel de fundamental. Es decir, no ha habido una caída masiva de, bueno, una crisis, ¿no? Que llega una crisis y es que, claro, es que las empresas venden menos, ganan menos y tienen que despedir, y entonces estamos empezando una rueda muy negativa. No es el caso, no es el caso. Las empresas están siguiendo con una senda de crecimiento, en cuyo caso, pues, ¿qué ha pasado? Ha habido un rebote muy importante del mercado a máximos, cuando el mercado mismo ha dicho, no vamos a entrar en recesión. La recesión no está encima de la mesa. De momento, no digo que lo que decíamos antes, que haya un rebote al alza y volvamos a tener en agosto, o a partir de agosto, septiembre, octubre, otra caída, incluso que podría ser muy severa, pero a corto plazo no. Y así es. ¿Qué ocurre? Pues normalmente cuando encontramos un periodo, al menos en el Nasdaq, y en el S&P 500 es muy similar, de muchos días seguidos creciendo, generalmente es un mínimo de mercado muy importante, se empiezan mercados alcistas muy importantes de varios años, ¿vale? O si estamos en un mercado bajista, es decir, que haya una crisis importante como la del año 2000, por ejemplo, también implica el inicio de un rally dentro de un mercado bajista, que son rallies muy peligrosos porque subes, te parece que ya se ha acabado la crisis y viene otra caída importante. Con lo cual, esta situación no significa que ya tengamos clarísimo y evitemos completamente que entremos en un mercado bajista del estilo del año 2000 de encima de la mesa, pero sí que las probabilidades suben a favor de que el mercado siga subiendo, ¿vale? Y esto es importante, que estemos ante un escenario de este estilo, o de este estilo, o de este estilo, ¿no? Que hay correcciones de este estilo que después se impulsan mercados que siguen con el paso del tiempo, con su volatilidad, sus caídas intermedias, etcétera, pero que la cosa indudablemente sigue al alza. Pues bien, aquí cerramos el capítulo de Vista de Pájaro. Vamos a pasar a Hormuz y a la estanflación. Aquí tenemos varias transpas que hablamos de ellas en el trimestre pasado, en la conferencia pasada, que quiero poner aquí, puesto que tienen mucho que ver con el hilo argumental que estamos siguiendo, ¿no? En aquel momento, el trimestre pasado, comentamos que un crecimiento a toda costa, es decir, querer crecer sin tener en cuenta, ¿no?, que hay ciclos, que no siempre vas a poder crecer, que habrá momentos de caídas importantes, a veces te puede llegar a provocar unas valoraciones extremadamente elevadas, así como estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, en activos reales.
cuando inyectas a cualquier precio liquidez en el sistema o entras en déficits muy abultados, pues es un problema. Además, la guerra de Irán ahora mismo está produciendo un incremento de la inflación. Yo tampoco creo que entremos en la situación brutal que hubo después del COVID, pero sí que va a tener un impacto al alza que se va a mantener dentro del sistema durante no sabemos cuánto tiempo, pero probablemente lo haga. Esta subida en precios tiene muchas implicaciones, evidentemente, ¿vale? Pero si además el gobierno sigue imprimiendo, sigue teniendo déficits abultadísimos y invierte de forma muy fuerte en armas, el problema de las armas es que gastas mucho dinero en fabricarlas, no sirven para nada, bueno, sí que sirven, tienen la utilidad de un arma, entendedme, pero no producen nada. Es decir, tú construyes una vivienda y tiene una utilidad clarísima, das vivienda a una familia o puedes poner un negocio dentro, lo que sea, ¿no? Fabricas un coche, pues un coche pues tiene una utilidad clarísima, etcétera, ¿no? Enténdeme. Pero las armas son inertes, o sea, realmente la utilidad es muy reducida y básicamente lo que generan es inflación. Y claro, ahora Europa va a empezar a tener un presupuesto muchísimo mayor en armamento, lo que también producirá más inflación a nivel europeo. Y esto lo van a pagar con mayores impuestos, que es un drama, pero también con mayor deuda, ¿no? Con lo cual es una rueda peligrosa, ¿no? Seguimos. Entonces, la solución del déficit fiscal para no entrar en una fuerte recesión en algún momento, lo que se intenta es de forma artificial ir devaluando el dólar, ¿no? Estados Unidos pues dice, bueno, yo tengo un déficit enorme, pues devalúo el dólar. Es una manera, yo creo, cortoplacista de intentar poder mantener un déficit tan elevado, ¿no? Y también mantener los tipos de interés bajos. Es decir, si tú tienes un déficit elevado y encima mucha deuda, como en el caso americano, no te puedes permitir tipos de interés altísimos, porque si es así, el mercado te va a colocar en tu sitio. Vas a tener que pagar tantos intereses que vas a tener que reducir la deuda de alguna manera o hacer ajustes en la economía y probablemente entres en recesión. Estados Unidos está abogando por crecimiento a cualquier precio. Y creo que, bueno, pues esto tendrá consecuencias, evidentemente, para ellos y para el mundo entero, porque la evolución americana tiene un impacto en todo el mundo. ¿Qué ha hecho Milei en Argentina? Que yo lo prefiero muchísimo más. Pues de entrada entró en recesión. Y eso que produjo un ajuste sano en la economía, doloroso, pero que si lo haces con una desregulación al mismo tiempo y una reducción de impuestos masiva, lo que produces es que la recesión sea muy corta y que enseguida entres en una senda de crecimiento. Y en el caso argentino, de crecimiento muy fuerte. Eso es importante. Entonces, la situación de esta inflación, si tenemos tipos de interés bajos y un déficit fiscal expansivo, hay mucha liquidez. ¿Vale? Entonces, esto lo que hay es un riesgo muy elevado de que encontremos que los activos de riesgo, entre ellos metales preciosos, inmobiliario y acciones, se disparen. Y ahora mismo venimos de una situación de guerra y de pánico momentáneo a finales de marzo, pero de repente, nada, en 15 días estamos en máximos históricos en Estados Unidos, no en Europa y en el resto de países, no, solo en Estados Unidos, porque es quienes están llevando esta política más al extremo, y más porque, fijaros que Trump tiene las elecciones midterm enseguida, en pocos meses. Y claro, esto está produciendo una situación de melt-up. Melt-up significa de subida muy fuerte, casi burbuja, diríamos. Y avisan que tenemos una obsesión por evitar burbujas. Hay que ir con los pies de plomo, porque si estamos en esta situación, mucha gente no va a entender. Está todo subiendo y vosotros no subís tanto. Podemos encontrarnos en esta situación. Todo sube y vosotros no. Digo, bueno, que sepamos, tenemos de tener presente que si hubiera una situación de burbuja, es peligroso estar 100% expuestos a ella, porque en el caso de estallar, probablemente lo haga de forma muy violenta, ¿no? Y nos pueda impactar de lleno. Entonces, si hay una burbuja, efectivamente, y yo creo que se está empezando a gestar, tendremos que estar preparados. Una parte de la exposición tendremos seguro, ¿vale? Pero no todo, ¿vale? Es necesaria cierta diversificación. Hay cosas extrañas que están sucediendo ahora mismo también, además, ¿no? Normalmente la economía americana necesitaba que cada mes, crearan 250.000 puestos de trabajo, un poco para equilibrar las tasas de paro. Pero
han sucedido dos cosas muy relevantes en esto, ¿no? O sea, estamos viendo cómo las cifras de paro no acaban de subir y teóricamente deberían haber subido puesto que no se están generando tantos puestos de trabajo. Pero lo interesante es que esta necesidad de creación de puestos de trabajo, ¿vale?, ha sido reducida de forma dramática por las políticas de Trump de no inmigración. Lo que ha hecho es que deje de entrar millones de personas en Estados Unidos, con lo cual no tienes tanta necesidad de tener un paro tan elevado. No lo tienes tan elevado porque no tienes que dar trabajo a toda esta gente. ¿Me entendéis? Con lo cual, de hecho, la situación actualmente es que si se perdiera incluso hasta 3.000 puestos de trabajo al mes, las cifras de paro no subirían, porque no hay tanta gente que trabaje. Trabajan menos en Estados Unidos, con lo cual están más en equilibrio. Pero es que además tenemos una fuerza en contra, y es que la inteligencia artificial lo que está produciendo es que muchísimas empresas están empezando a prescindir de forma sistemática de trabajos más sencillos que la inteligencia artificial ahora ya es capaz de sustituir con grados altísimos de seguridad, ¿no? Y estamos viendo en un montón de compañías que están pues ya empezando a despedir entre el 2, el 3, el 5% de sus plantillas o más, en según qué sectores, porque ven que no es necesario. Aunque bueno, el sector al final de servicios o de healthcare, que es de asistencia a gente mayor o de esa sanidad en Estados Unidos, está absorbiendo todo este exceso, ¿no?, de paro. Entonces, curiosamente, hay bastantes fuerzas en el mismo momento, pero la situación del paro americano no parece que sea un desastre, a pesar de que no está creando los puestos de trabajo que uno se pensaría. Y las empresas ganan, y siguen ganando, y ganan cada vez más. Importante entender esto, ¿eh? Si estuvieran los márgenes empresariales empezando a caer de forma severa, tendríamos un problema. Aún así, con la subida de los precios del petróleo y la inestabilidad en las fuentes de suministro, curiosamente las empresas no están retrocediendo, de momento, al menos la indicación que tenemos ahora, ¿no? Entonces vemos cómo JP Morgan lo comenta, mira, los márgenes están subiendo y siguen subiendo. Y además las expectativas de incremento de beneficios se están incrementando, están acelerando la expectativa de ganancias en el futuro. Con lo cual, claro, tiene mucha lógica que a pesar de la situación de Irán, etcétera, y a pesar del petróleo, los mercados, especialmente americanos, hayan vuelto a máximos, ¿vale? Y además hay otro factor tremendo desde mi punto de vista, y es que hay muchísimo, muchísimo dinero en fondos monetarios en Estados Unidos y también en Europa. Entonces, claro, en el mundo hay, pues en Estados Unidos aquí vemos la gente que, bueno, los households, ¿no?, pues los particulares, digamos, y las non-profit organizations, fundaciones y tal, que ahí son enormes, mueven mucho dinero, tienen en estos momentos pues unos 5 trillones en activos money market. Este dinero que tienen en cualquier momento se va a ver forzado a comprar activos de riesgo. Esta es la tesis. ¿Por qué? Porque si empieza a haber algo de inflación, que es lo que creo que va a haber, no un 10% anual, pero sí que puede haber un 3, un 4, un 5, puede ser perfectamente por la situación de Irán. Claro, tú sabes que vas a empezar a tener una reducción de tu poder adquisitivo, salvo que suban los tipos de interés de la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal no parece que vaya a subir los tipos de interés. Es decir, ante una situación de inflación, ¿qué va a hacer? Pues probablemente se mantenga, no mantenga los tipos de interés, o quizá los baje incluso algo, ¿vale? Claro, si tú vives de los tipos de interés y ves que la inflación te empieza a afectar tan negativamente una parte de tus fondos, no vas a tener más remedio que ponerlos a trabajar. Y los pondrás a trabajar muy probablemente en inmobiliario. O sea que, a pesar de que está caro, digo, puede estar mucho más caro, ¿vale? Y pueden entrar también, sin duda, en acciones. Por eso, el escenario del melt-up. Hay muchísimo dinero fuera del sistema que no está invertido, muchísimo, muchísimo. Fijaros, qué diferencia entre el 2015 y hoy. O sea, han pasado unos años y algo que había poco dinero relativamente estable, ¿vale?, de repente se empieza a disparar de forma abrumadora. Hay mucho, mucho dinero en el sistema. Y solo hace falta que tengas un poco de inflación y que no baje, ¿vale?, que es que vas a buscar alternativas de rentabilidad si no quieres ver cómo tu dinero pues desaparece. Conclusión. La guerra de Irán finalmente no ha roto nada. Uno dice, no, es que vendrá la guerra y pasará algo, quebrarán bancos, pasará...
No está pasando y no ha pasado. Y de hecho la renta fija sufrió al principio, pero no se ha roto en el sistema desde un punto de vista sistémico. Con lo cual, si no hay este tipo de rotura, pues es que las cosas han aguantado bien un impacto de este estilo. Pues, ¿qué hace el mercado? Pues para arriba. Además, existe el riesgo de melt-up que ya hemos comentado. Nosotros vamos a tener que rotar, es decir, así como en noviembre estuvimos con una exposición en value muy importante, que era pro petróleo y pro empresas pues, más relacionadas con la energía y sectores similares, que ha ido muy bien y es lo que nos ha permitido ir mejor. Después del mínimo que se produjo en marzo, empezamos a detectar que hay un cambio claramente de cartas, ¿eh? Y que en estos momentos son los mercados tecnológicos los que están tomando la delantera de forma importante. Por eso estamos rotando y estamos reduciendo. Siempre tendremos value, sin duda, ¿no? Pero estamos reduciendo value para incrementar la exposición en factores como momentum, ¿vale? O growth. Y algo también en small caps también, ¿no? Vemos, y lo hemos visto antes, como las grandes tecnológicas, que en este ciclo creo que les va a ir muchísimo mejor, están invirtiendo muchísimo dinero para tener data centers y tener pues todo el tema de inteligencia artificial. Para ellos es una lucha, digamos, a muerte, ¿no? Porque el que realmente tenga una muy buena inteligencia artificial, si eres una gran tecnológica, marcará la diferencia en el día de mañana, ¿no? Con lo cual, este dinero, ellos no lo están invirtiendo en ellos mismos no van a construir ellos mismos según qué centrales, lo subcontratan a un montón de empresas. Por eso, mi tesis es que las empresas pequeñas, small caps, que sí que ofrecen este tipo de servicios, una parte de esta entrada masiva de inversión va a ir a este tipo de compañías, ¿no? Y creo que la van a aprovechar. De ahí que también hayamos incrementado la exposición en small caps en Estados Unidos durante estos días últimos, ¿no? Hemos reducido el factor value, como decimos, y metales preciosos ha sido el gran castigado, el gran damnificado. Y es importante comentarlo. Es decir, nosotros tenemos la tesis de que cuando viene una crisis, una guerra, los metales preciosos te ayudan muchísimo. No ha sido así. Ahora, para que veáis, los mercados son tremendos, ¿eh? Hacen un poco lo que les dé la gana y nosotros podemos tener unas hipótesis que luego son refutadas por el mercado. Y está bien, el mercado nos explica, dice, oye, pues no, esto no ha sido así. Hay que entender por qué. Y en este caso, que nos ha lastrado de forma muy importante todo el tema de metales preciosos, teniendo una exposición casi similar a la que teníamos con Value. Value nos ha ido muy bien, metales no, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a corto plazo, cuando hay una guerra, produce una situación de mucha tensión de liquidez puntual y lo que hemos visto es que grandes players, y en especial gobiernos de todo el mundo y muy relacionados con la guerra, por ejemplo, gobiernos de árabes, pues Arabia Saudita, etcétera, con mucho dinero y mucho oro, que lo que han hecho es liquidarlo rápidamente, porque es muy líquido, realmente es fácil vender y comprar, para obtener divisa, obtener cash, obtener dinero, por si, bueno, si pasa algo, pues al menos tenerlo, ¿vale? Mi tesis es que si la guerra tarda mucho o la cosa se agrava, a medio plazo sí que los metales van a tirar muchísimo más. O si la inflación sigue en el sistema mucho más tiempo de lo que pasa, a pesar de que la guerra pues ya no sea tan relevante, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que si siguen los déficits públicos abultadísimos, un gasto brutal, se siguen comprando muchísimas armas, etcétera, etcétera, muy probablemente los gobiernos vayan por la opción de la vía rápida, que es la devaluación de sus divisas. Y esto es fuego, y esto es gasolina para los metales preciosos. Por lo tanto, es verdad que hemos sufrido fuertes caídas en este trimestre en metales preciosos, pero seguimos considerando que estamos a medio camino de lo que pensamos que puede llegar a pasar, porque la situación de ahora en adelante creemos que será más gravosa, incluso debido a los déficits públicos de los gobiernos. Así que la mantendremos. No vamos a vender algo en un momento en que hay que estar comprando. Hacer una mención al protocolo pólvora. Acordémonos que a principios de año incrementamos la exposición de pólvora. Fue, pues bueno, después de un buen año, pues por prudencia, normalmente estábamos con un 15 en pólvora y 85 en largo plazo, y lo que hemos hecho es subirlo al 20%, 20-80. Hemos reducido el riesgo de renta variable y hemos comprado más pólvora.
Nosotros no éramos capaces de prever que habría una guerra en Irán, yo lo digo, ojalá pudiéramos tener esta capacidad, no la tenemos y bueno, hemos tenido que aprovechar esta pólvora extra, la hemos rápidamente utilizado al cabo de pocas semanas y nos ha ido bien, ¿vale? Hemos hecho la ejecución del protocolo pólvora a finales de marzo, principios de abril. Y con esto, pues bueno, el mercado americano ha vuelto a máximos, el europeo no, pero nosotros tampoco hemos vuelto a máximos, pero la tendencia es claramente a la alza. En el momento en que vayamos recuperando posiciones, haremos otra vez el switch, el cambio, y volveremos a tener un 20% en pólvora, ¿no? Aquí vemos los cambios que hicimos a principios de año. De hecho, aquí no está, pero nada, a los 8 días al 8 de abril ya esta proporción del 17 había bajado de forma muy sustancial, ¿vale? Incluso diría por debajo de lo que había antes, ¿no? O similar, 12%. Ha habido un movimiento importante en carteras. Además, ejecutamos el protocolo pólvora, que si bien tiene una parte, el 80% es algo determinista, es decir, miramos los baremos de los índices y cuando se da cierto nivel salta un check y vamos sumando checks, ¿vale? Hay una parte subjetiva también, porque hay muchos datos, ¿no? Que es poca, pero la existe, ¿no? Y varios temas, ¿no? Simplemente comentar que cuando hubo todas las caídas en según qué sectores, pues había niveles máximos de los ejecutivos comprando. Esto es muy importante. Cuando venden me da igual, porque puedes vender porque quieres pagar la hipoteca o tienes una necesidad de liquidez puntual, lo que fuere. Pero cuando estás comprando es que básicamente compras porque crees que vas a ganar dinero. Y ha habido ahora actualmente, pues después de esta caída de ahora, esta dislocación que hemos visto antes en valoraciones, que de repente se valora tan barato porque sigues ganando mucho dinero, pero los precios han caído y pues los ejecutivos en conjunto han empezado a comprar de forma muy importante. Además, aquí vemos el gráfico del S&P en momentos críticos en los que el sentimiento, es decir, el pesimismo, abunda y entra en momentos críticos. Normalmente comprar cuando hay un sentimiento muy malo no es siempre garantía de éxito, insisto, no es matemático esto, hay que mirarlo con muchas más cosas. Pero bueno, cuando vimos esta situación de pesimismo máximo, ¿de acuerdo? Y decimos, madre mía, esto es que parece la fin del mundo. ¡Afuera! Es que esto es un desastre. Bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? Y además todos los medios hablando mal, tal. Pues cuando ocurre este tipo de cosas, pues lo lógico pues es hacer lo contrario, ¿vale? Y interesa. Momentos de pánico como en abril, que fue difícil, ¿eh? O sea, fue complicado en aquellos momentos estar comprando con el protocolo de pólvora en medio del caos. Me acuerdo de las compras que hicimos el 7 y el 8 de abril del 2025. Fueron intensas, ¿eh? Pero bueno, hay que seguir el protocolo. Lo mismo aquí. Hemos empezado a hacer compras y hemos empezado, pues la verdad, al final en el mínimo o pocos días del mínimo, ¿vale? Siguiendo el plan, siguiendo factores, etcétera, etcétera. Eso es lo correcto. Y por último, una pequeña mención. A veces, Visan, tenemos la pólvora. Recibo muchos comentarios. Oye, Xavi, ¿cómo es que no está generando lo suficiente la pólvora? ¿Vale? Entonces, aquí hay un tema muy importante. Yo digo, la pólvora tiene que estar seca. Lo que no puede ser es que la pólvora, el fruto de la pólvora, tiene dos utilidades importantes. La primera y la más importante es evitar que pulsemos el botón rojo en un momento de crisis y de pánico. Esto es fundamental. La pólvora, el tener un mecanismo de pólvora que conoces a priori, tienes el dinero ya preparado y lo ejecutas en un momento de estrés de mercado que te va a poner a prueba, porque los mercados nos ponen a prueba a todos, a mí, a todo el mundo, ¿no? Y que te impacta a nivel emocional de forma muy fuerte. Y oye, tienes como aquella necesidad de salir de este dolor, de ¡buah! Todo va a ser la fin del mundo, tal. ¿Qué ocurre? Que en momentos que necesitamos la pólvora para comprar largo plazo y acciones, en este caso, no puede caer al mismo tiempo. Pues claro, si de repente te cae, nosotros empezamos a ejecutar compras en el mercado de acciones cuando estas han caído un 10% desde máximos, pero la pólvora te ha caído un 10% también, pues ¿qué utilidad tiene? ¿Me entendéis? Entonces, ¿por qué hemos cambiado la política de inversión de la pólvora a ser mucho más moderados y aceptar de que vamos a ganar menos dinero? Por este motivo. Yo os lo muestro ahora. Aquí lo que se mide es la correlación que hay entre la evolución de la renta fija a medio y largo plazo, ¿vale? Que en lugar de ganar lo que te da las letras, que un 2%, un 1 y pico, ¿vale? Descontados gastos, todo esto, claro, ¿qué te da
¿Qué te da si tú estás invirtiendo en bonos a 3 años o a 5 años? Pues bueno, puedes ganar un 3 o un 4, ¿vale? Y claro, ganaría un 3 o un 4 al año. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente las correcciones del 10% suceden una vez cada año. Normalmente, o cada año y pico, pero es que esta es la frecuencia. Entonces, cada año y pico vamos a necesitar el dinero. ¿Y qué está ocurriendo? Que durante décadas, cuando esta correlación es tan positivo, significa que cuando las acciones suben, la renta fija sube. Pero cuando las acciones bajan, la renta fija baja. Es decir, que si el mercado cae un 30, probablemente de las acciones, la renta fija, la pólvora, caerá también, que es lo que no queremos. Con lo cual, en un escenario de color rosa o pastel, este color de aquí, ¿vale? No te interesa tener una renta fija con mucha duración, porque en el momento que más la necesitas, esta probablemente haya caído. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Precisamente ahora, cuando necesitamos esta pólvora, si hubiéramos invertido con una duración de 7, 10 años, esto ha caído un 4%, ¿vale? Un 5%. Y dices, hombre, pues vendo pólvora que me ha caído un 4 o un 5% para comprar acciones que han caído un 10%. Pues menuda gracia. En cambio, por nuestra parte, no ha caído nada, porque no estaba invertida, estaba fuera de este tipo de riesgo. ¿Por qué estamos en este tipo de escenario? ¿Qué ha ocurrido desde el año 2000 hasta el 2020, que acabó con la pandemia y empezó con precisamente el máximo de la crisis.com? ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Pues la correlación era negativa. Efectivamente, el mercado caía y la renta fija subía. La gente se refugiaba en la renta fija con duración. Y esto te va bien, porque dices, bueno, tengo un portfolio de 60% acciones, 40% pólvora, digamos, ¿vale? Y claro, pues bueno, pues cuando me va mal a la renta fija, me va bien la renta variable y viceversa, ¿vale? Viene una crisis, pues bueno, la parte que tengo de refugio me ha ido bien. Pero es que ahora no, ahora te cae todo, ¿vale? Y lo vimos de forma cruda en el año 2022. Cayó la renta variable de forma importante y la renta fija también. O sea, fue un año horroroso. Sabiendo esto, hemos de tomar medidas. Estamos en un régimen distinto, económico, macroeconómico y de liquidez, y actuamos en consecuencia. Por lo cual, no vamos a ganar a cualquier precio en todo. Y si tenemos la pólvora más tranquila, o sea, seca de verdad, pues es por este motivo. Venga, seguimos. Por último, vamos a Visan largo plazo. En este trimestre hemos acabado planos, bueno, menos 0,16 en clase A, hay otras clases que están en positivo, pero cero prácticamente. Entonces, a finales del año teníamos esta composición geográfica, ¿no? Pues en Estados Unidos apenas el 30%, en Europa una buena importante, en China un 10%, ¿vale? Canadá, porque tiene una presencia de metales preciosos muy importante, y en emergentes. ¿Qué ha cambiado? Pues a finales del marzo de este trimestre hemos incrementado de forma importante la participación en Estados Unidos, por lo que decíamos, pensamos que puede tener un mayor desarrollo en el futuro, ¿vale? Y así está siendo. Europa no la hemos tocado prácticamente, pero nos hemos ido de China. China empezamos a ver un comportamiento malo, bastante malo, y fuimos. Y la verdad que tuvimos suerte porque cuando nos fuimos se desplomó al cabo de poco tiempo, ¿no? Y eso forma parte de la suerte, ¿eh? No es mérito ni nada, pero bueno, estas cosas pasan, ¿vale? Y en España hemos mantenido la posición quizá un pelín más, pero básicamente este incremento es por el cash, lo que es la liquidez, que tenemos un poco más de liquidez, que ahora veremos, y que esta liquidez está denominada, se considera española. Y vemos aquí los factores, muy importante, la diversificación que tenemos siempre por factores, ¿no? Como dijimos, a partir de noviembre del año pasado, incrementamos la parte value, ¿eh? Y esta parte value es la que al final nos ha permitido ganar dinero, donde está pues todo el tema de petróleo y otros sectores indirectamente relacionados con todo el tema del petróleo que nos han ido muy bien, ¿vale? A nivel de momentum, pues muy poco momentum y efectivamente no ha ido nada bien, ¿vale? Y small caps y growth y grandes marcas, pues bueno, pues más o menos con unas proporciones, bueno, relativas. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido algunos cambios, pero tanto momentum como los otros factores se han reducido a favor de metales preciosos. Los metales preciosos han sucumbido de forma importante en ciertos momentos a lo largo de este trimestre. Nosotros hemos incrementado ligeramente la exposición. Value también, ¿vale? Pero con una situación de momentum muy pequeña, etcétera. Simplemente comentar que a raíz del mínimo nosotros hemos
revertido esta situación. Lo que hemos hecho es reducir la exposición en value ya a fecha de hoy. Entonces lo que hemos hecho es reducir el value, toma de beneficios, que nos ha ido muy bien. Lo estamos reduciendo por debajo del 20%, o sea, es una movilización importante, sobre todo favoreciendo momentum, que está yendo muy bien, y growth, ¿vale? O sea que hay un cierto cambio, siempre teniendo todos los factores en movimiento. Veremos qué ocurre, ¿no?, en este próximo ciclo, que ha empezado con los mínimos de finales de marzo, y hacia dónde va el futuro. Veremos, y en fin, bueno, poco a poco, día a día, porque esto es un tema de día a día. Y en fin, hasta aquí hemos llegado, y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.